Hola chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de la trigonometría que voy a necesitar en el curso de física, muy sencillito, y vamos a empezar por lo que se llama la circunferencia goniométrica. Vaya nombre tan raro, ¿no? Vale, pues es esta circunferencia que tengo aquí, solamente la circunferencia que tiene radio unidad, es muy importante, ¿eh? El radio de aquí a aquí es el radio unidad. Veréis, si hemos visto antes algo sobre vectores, fijaos que lo estoy poniendo como en una especie de sistema de referencia, ¿no? Aquí estoy indicando para dónde va el positivo en este eje y para dónde va el positivo en este eje. Luego tenemos todos claro que si este es el origen, la distancia de aquí a aquí, como he dicho que tiene radio unidad, esto sería un 1. Y este sería el positivo. Vamos a poner los números para que os sirva. Este sería un 1 el valor, ¿no? Aquí sería un 1 también. Bien, ¿y cuánto sería aquí? Claro, todo me va a decir, es un 1. Ya, pero fijaos cómo me estoy moviendo en esta dirección, en este sentido, y el positivo es para acá, y se mide siempre desde aquí hacia donde esté midiendo, pues ahí realmente lo que mide es un menos 1. Y aquí cuánto mide un, igual, menos 1. Voy hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, ahora veréis por qué pongo esos valores. Ahora directamente lo que voy a poner va a ser un ángulo cualquiera. Cualquiera, eso me lo invento. Entonces yo cojo y digo, pum, pum, tengo este de aquí, ¿lo veis? Y le voy a poner una flechita. Entonces, vale, aquí. ¿A qué me refiero como un ángulo? Pues me refiero a que este ángulo de aquí, ¿vale? Lo vamos a llamar alfa. Y vamos a ver cómo se expresa en la circunferencia goniométrica ese ángulo alfa. ¿Os acordáis lo que hicimos antes con los vectores que los proyectábamos en los ejes? Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a proyectarlo. Entonces, voy a proyectar aquí. Tengo uno y voy a proyectar aquí. Tengo otro. ¿Os dais cuenta? Bien, pues los físicos y los matemáticos lo que hacemos es ponerle nombre a las cosas, básicamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner un nombre. Mirad, esta distancia que va de aquí a aquí, ¿veis? Eso se va a llamar coseno de alfa. Coseno de ese ángulo. Para que no se os olvide, ¿veis que el ángulo es contiguo? Está tocando al lado. Pues el coseno contiguo. Y ahora, este lado de aquí, ¿os dais cuenta que este lado de aquí es lo mismo que este de aquí? Vale, pues en vez de ponerlo aquí, bueno, lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí en cualquiera de los dos sitios, ¿no? Se va a llamar seno de ese ángulo. Seno de alfa. Lo mismo que esto de aquí. Esto también sería el seno del alfa. ¿De acuerdo? Me diría igual. Lo voy a poner también, porque algunos os liáis un poco. Esto también sería el seno de alfa. Perfecto. Pues ahora, cuando hablemos de un ángulo y yo quiera calcular el coseno o quiera calcular el seno, realmente ¿qué estoy haciendo? Pongo ese ángulo en la esfera y entonces lo proyecto, este radio lo proyecto aquí en el eje, digamos que este es como si fuera el eje X, ¿no? Lo proyecto aquí, esta distancia sería el coseno, y cuando lo proyecto en el otro eje, que podría ser el eje Y, se llamaría el seno. Mirad, aquí, este triángulo de aquí, lo veis, este de aquí, lo he puesto aquí ampliado. La única diferencia es que en vez de llamar coseno, lo he llamado A, en vez de llamar seno, lo he llamado B, y en vez de llamar 1 esto de aquí, que es la hipotenusa, lo he llamado la hipotenusa, para que veamos cómo se relacionan los lados con el ángulo. Muy bien, para que veáis, el lado, aquí tengo el alfa, ¿veis que esto era el coseno de aquí? Bueno, pues, muy importante, este lado de aquí, ¿de acuerdo? Que es el A, es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Acordaos siempre que es coseno contiguo, es decir, este lado es la hipotenusa por el coseno, y el lado opuesto al ángulo, que sería este de aquí, sería B, que sería H, que es la hipotenusa, por el seno de este ángulo. Luego esto es H por el seno del ángulo. Otra función trigonométrica importante va a ser la tangente. La tangente de este ángulo va a ser el seno partido por el coseno. Esto es por definición. Si ahora dividís estas dos cosas, me va a quedar que la tangente del ángulo es el opuesto partido por el contiguo. Esto es lo que me vale para cualquier triángulo. Si lo aplico a este de aquí, si os dais cuenta, la h ¿cuánto vale? ¿Os acordáis que era una circunferencia de radio unidad? Luego la h vale 1, ¿de acuerdo? Luego la a, ¿quién sería? La a sería el coseno, y la b, ¿quién sería? La b sería el seno de un triángulo rectángulo. Y entonces aparece lo que se llama el teorema fundamental de la trigonometría. A ver si lo veis, muy sencillito. Sería a al cuadrado más b al cuadrado igual a h al cuadrado. La a, hemos dicho que es el coseno, ¿no? Pero bueno, os voy a poner seno al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, ¿vale? 1. A ver si lo veis. Fijaos, aquí tengo el triángulo, se ve mejor aquí. Esto vale 1, esto vale seno,
esto vale coseno, pues 1 al cuadrado es igual a seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que es este de aquí. Y así puedo ligar el seno con el coseno. Para ver si habéis entendido bien lo que es seno y coseno, vamos a hacerlo para diferentes ángulos y a ver qué tal lo veis. Venga, por ejemplo, vamos a cogernos el ángulo que sea 0. ¿Cuál sería un ángulo 0? Recordad que los ángulos se van a empezar a medir siempre desde aquí. Siempre se empiezan a medir desde aquí. Luego, si mido hasta aquí sería 90 grados, hasta aquí sería 180, 270, 360, que vuelve a ser lo mismo que el ángulo de 0, ¿no? Pues si mido el 0, sería de aquí a aquí. Vamos a dibujarlo. Sería algo como, fijaos, este de aquí, ¿no? Ese sería el 0. Vamos a ver, ¿cuánto vale el coseno? Recordad que el coseno es la proyección en este eje. ¿Veis que el coseno ocupa todo el radio? Sería desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide? Un 1. ¿Lo veis? Luego, el coseno de 0 vale 1. ¿Cuánto vale el seno? El seno sería la proyección en este eje. Pero en este eje no tiene proyección, ¿veis? Sería un punto. Luego el seno vale 0. Vamos a escribirlo. Imaginaos que ahora voy a poner el de 90 grados. Bueno, pues aquí empezamos a medir de aquí hasta 90 grados, sería este de aquí. Vamos a dibujarlo. Sería este de aquí. ¿Lo veis? Lo veis todos claro, ¿no? Sería este de aquí. Muy bien, pues ya sabéis, la proyección en el eje X, aquí abajo, sería el coseno. ¿Veis que no tiene proyección? Cae sobre el 0. Luego el coseno de 90 vale 0. Y el seno de 90 es el que cae en este eje, que es justamente todo el eje. Luego, como ocupa todo el eje y esto me dio un 1, pues sería el seno de 90 vale 1. Nosotros podemos hablar o en grados, 90 grados, o hablar en radianes, que en radianes sería pi medios. Vamos a hablar un poquito de esto. Fijaos, tenéis que tener en cuenta que pi medios es lo mismo que 90 grados. Y así podéis pasar de grados a radianes fácilmente, ¿no? Normalmente se hace con pi. Pi, si multiplico por 2, pi sería 180. ¿Lo veis, no? Bien, pues vamos a poner cuánto varía el seno y el coseno de 90, que hemos visto que era sencillito. Sería el seno de 90, hemos visto que vale 1, y el coseno de 90 hemos visto que vale 0. Ya os digo que se puede poner seno de 90 o seno de pi medios. Yo prefiero poner radianes, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, ahora este de aquí. ¿Este de aquí qué ángulo sería? Sería el ángulo de aquí, todo esto hasta llegar aquí. Y ese ángulo sería 180 grados. Vamos a dibujarlo. Aquí lo tengo, cuando lo dibujo sería algo así, ¿no? Luego el ángulo sería el que vendría de aquí, el alfa sería de aquí a aquí. Vamos a poner el alfa para que lo veáis. Este sería el alfa. Alfa, y esto sería 180 grados, ¿no? Lo voy a poner con radianes, pi. Vale, pues ¿cuánto vale? Vamos a fijarnos. La proyección, recordad, en el eje X, este de aquí es el coseno. Ala, pues la tengo aquí, la tengo de aquí a aquí. Recordad que se empieza a medir desde aquí hacia afuera, ¿no? Fijaos que esto mediría un 1, pero como va en sentido contrario, era lo que habíamos dicho. Medirá un menos 1. Luego el coseno de 180 mide menos 1. Y el seno, fijaos, la proyección en este eje es 0 de aquí. Por lo tanto, ya lo hemos visto. El seno vale 0 de pi y el coseno de pi vale menos 1. Vamos a escribirlo. Vamos a calcular ahora el ángulo de 3 pi medios. ¿Cuál será el ángulo de 3 pi medios? ¿Seréis capaz de decirme cuánto vale? Sabiendo que pi medios son 90, ¿cuántos serían 3 pi medios? Si hacéis la cuenta, que es simplemente una proporción, vamos, básicamente una regla de 3, lo que te va a dar son 270 grados. Entonces, para hacer 270 grados, os vais a dar cuenta que dice, esto vale 90. Y 90, 80. Perdón, 180 y 180 más 90, 270. Luego vamos a dibujarlo, sería este de aquí. ¿Y cómo he llegado ahí? Muy sencillo, lo digo para que no os liéis. Siempre se parte de aquí, que es el 0, a hacer la vuelta hasta llegar aquí. Todo eso sería alfa. ¿De acuerdo? Y ahora yo creo que ya soy unas máquinas para calcular cuánto vale el seno y el coseno. Vamos a poner aquí el seno de 3 pi medio, que sería el 270, se puede poner de las dos maneras, ¿vale? Y el coseno de 3 pi medio. Vamos a verlo. Fijaos, el coseno sería la proyección en este eje. Esto cuando se proyecta cae en este punto de aquí. Luego vale 0, no tiene proyección. Luego el coseno de 3 pi medio vale 0. Y ahora, ¿cómo calculo el seno de 3 pi medio? El seno de 3 pi medio es
¿Os acordáis aquí? Este es el ángulo, se proyectaba lo que caiga en este eje. Es que ya está en ese eje y ocupa todo esto, ¿veis? Esto hemos dicho que tenía radio 1, luego esto sería 1, pero recordar que esto se ponía el positivo para indicar que como mido desde aquí hacia abajo, es decir, es como si yo estuviera poniendo aquí la flechita, ¿qué dato hay aquí? Aquí lo teníais, es un -1, luego ese ángulo mide -1. ¿Hecho? Ahora ya es tan sencillo como ver que esto lo podemos aplicar para cualquier tipo de ángulo, en particular para este de aquí. Para este de aquí habrá métodos para ver cómo se calcula el coseno y el seno. ¿Qué ocurre si el ángulo está aquí? Fijaos, si el ángulo está aquí, cuando yo proyecto el coseno me va a quedar en esta zona, negativo, y el seno me va a quedar en esta zona, positivo. Luego, cualquier ángulo que vaya entre 90 y 180, su coseno siempre va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y su seno va a ser positivo. Fijaos, ¿y si es un ángulo que cae en esta zona? En esta zona va desde el 270, que es el que hemos hecho aquí, hasta el 360, que es dar una vuelta. Pues ¿cómo será, por ejemplo, el seno? Pues ya hemos visto, el seno me va a caer aquí, va a ser negativo, y el coseno me va a caer aquí arriba y va a ser positivo, ¿no? ¿Lo veis? Así tenéis que ir jugando de una a otra para ver cómo podéis calcular seno y coseno. Esto, por supuesto, es un tema muchísimo más amplio, pero es solamente una visión para recordaros cómo se calculan los senos y los cosenos. Y sobre todo, muy importante, que esto es lo que vamos a usar cuando calculemos la proyección de cualquier vector, este será mi vector, y entonces lo voy a proyectar en los ejes, y este, recordar siempre, el que está contiguo al ángulo va a ser el coseno, y el que está opuesto al ángulo va a ser el seno. Y si quiero calcular la tangente de un ángulo, siempre es el opuesto partido por el contiguo. Vale, pues espero que este pequeño repaso os valga para poder continuar con el curso. Venga, un saludo.